Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la semana 12 de nuestra materia. Eh, Estamos en una nueva unidad, ya vimos el tema de la fotografía la semana pasada, y un poco en relación al invento de la fotografía está íntimamente relacionado el invento del cine, porque si pensamos en el cine, justamente son fotografías en movimiento, es decir, si no se hubiera creado la fotografía, nunca se hubiera creado el invento del cine. Así que vamos a empezar con este tema, que en lo personal es mi tema favorito, yo me dedico a estudiar e investigar sobre cine, así que para mí, espero que lo disfruten tanto como yo. Bueno, vamos a compartir entonces, estamos en la semana 12, y sobre el cine, ¿qué vamos a ver? Bueno, un poco cuáles fueron los inicios, los orígenes del cine, ¿sí? Porque así como en la fotografía vimos que realmente fue una seguidilla de inventos científicos, tecnológicos, que permitieron que se creara la primera cámara, que se creara el papel fotográfico sensible a la luz, bueno, el cine pasa lo mismo, hay una larga lista de inventos que se van dando, que sirven para que después se cree el cine. Esos serían los inicios del cine. Después vamos a pensar el cine como un arte. ¿Por qué puede el cine pensarse como un arte? ¿Cuáles son las particularidades del lenguaje fotográfico? Y vamos a pensar un poquito también en, bueno, ¿qué hablamos, a qué nos referimos cuando hablamos justamente de géneros en el cine? Así como uno puede encontrar géneros en la literatura, tipos de estilos arquitectónicos, tipos de estilos de escultura. Bueno, en el cine también hay géneros. Pero bueno, empecemos con el tema de los inicios del cine. Piensen que el invento del cinematógrafo, como se llamó, se produce a fines del siglo XIX, ¿sí? Como mencionaba en el inicio, en los inicios, el cine en realidad fue el resultado de muchos inventos y empezó como un espectáculo de feria, ¿sí? En esas ferias que se hacían a fines del siglo XIX, donde habían espectáculos, atracciones, bueno, también había algunos inventos relacionados con el cine. Entonces, de alguna manera, empieza como algo más de atracción dentro de las ferias, y de a poquito se va convirtiendo en un medio de expresión artística. Pero en realidad nace como algo novedoso, como algo atractivo, ¿no? Como ligado más bien como al espectáculo. En muy pocos años se desarrolla y justamente se lo denomina frecuentemente como el séptimo arte, es decir, se suma a las artes, a las bellas artes que se conocían en ese momento, se suma como el séptimo arte. A ver, ¿cuáles fueron estos avances que se necesitaban? Bueno, investigación respecto de la óptica, de la percepción visual, de que uno como espectador pueda percibir movimiento, ¿no? Cuando en realidad lo que están pasando son fotos a una determinada velocidad y uno percibe ahí un movimiento. Entonces, de alguna manera, se relaciona con la evolución de la fotografía. Las fotografías son imágenes fijas que captan un instante preciso, y lo que viene a aportar el cine es esta sensación de movimiento, ¿no? La primera vez que pasan de estas imágenes, que parece que justamente el hombre logra capturar la vida, logra capturar el movimiento. Acá en esta foto van a ver uno de estos tantos inventos primitivos del cine, que es de creación de Alva Edison, Thomas Alva Edison, que se llama kinetoscopio, ¿no? Como pueden ver en esta foto, permitía que uno se acercaba y podía ver solamente una persona aquello que había sido filmado. Imagínense como las reacciones, ¿no? Cuando por primera vez el hombre podía percibir imágenes en movimiento. Pero bueno, era de visionado individual, solamente uno lo podía ver. El gran avance y el gran hito del cine se genera el 28 de diciembre de 1895 con la primera proyección, ¿sí?, de cine en una sala tal como la conocemos. Estuvo a cargo de los hermanos Lumière, que son los primeros que inventan el cinematógrafo, que es además de ser una cámara, también permite revelar las imágenes, todo con el mismo invento. Y además permite proyectar imágenes registradas en movimiento. En ese momento, la proyección era a 16 cuadros por segundo, es decir, en un segundo pasaban 16 fotografías. Y de esa manera se percibía el movimiento. Por eso, vieron que las películas mudas de estos inicios, uno los ve como que están en modo rápido. Eso es porque tienen menos cuadros por segundo. Después se estandariza a 24. Pero estas primeras películas
estaban a 16 cuadros por segundo. Bueno, este es el cartel súper importante en la historia del cine, que es este primer cartel de presentación de la primera vez que se proyecta el cine en París. ¿Sí? Es la primera vez que se realiza una proyección pública. ¿Qué películas hacían los Lumière? Bueno, los Lumière hacían películas más bien de registro documental, ponían una cámara fija y registraban momentos de la vida cotidiana, como puede ser la salida de los obreros de una fábrica, la llegada de un tren a una estación, una pareja que le da de comer a un bebé. Los primeros registros tenían más que ver con esto documental. Y lo interesante o el dato cómico de esta primera proyección es que cuando se proyecta la película de la llegada del tren a la estación, todas las personas que están en el cine se levantan asustadas, porque claro, creen que se les va a venir encima. Entonces, un poco cuando pensamos en los inicios del cine hay que ponerse en la piel de estos primeros espectadores que ven algo que nunca habían visto, que incluso los asusta, porque es algo totalmente nuevo. Y es esta sensación de justamente poder ver la realidad, como la vemos con nuestros ojos todos los días. Bueno, un aparato que te permite grabar y proyectar esa realidad ante tus ojos. Claro, Este, los primeros eran mudos. claro, Lo- lo- eran mudos, Después, eran con una cámara fija, eran en un solo plano. Después el lenguaje del cine se va complejizando. ¿Sí? claro, ya al Aparece. ponerle el sonido, Sí, el sonido aparece en 1930, muchísimo después. Esto es muchísimo. pero son ciertos avances. De repente aparecen y dicen, Pero bueno, había números en vivo, ¿no? O sea, tocaban un piano mientras la pasaban. música, como esto era mudo, la música en general había alguna orquesta que hacía de Claro, acompañamiento musical. El sonido llega al cine en 1930, pero desde 1895 a 1930 también hay avances respecto al lenguaje cinematográfico. ¿Qué significa? Empiezan a haber variaciones de planos, movimientos de cámara, ¿sí? El cine empieza a contar una historia, porque esto al principio era solamente un registro documental. Aparece lo narrativo, lo ficcional en el cine. Todo esto fue como un proceso de muchos años. Pero rápidamente todos se dieron cuenta que el cine era un vehículo masivo, ¿no? Que podía llegar a mucha gente, que podía comunicar un montón de cosas y que podía llegar a tener el valor de arte, ¿sí? Eh, entonces, un poco no nace como un arte, ¿no? Nace como algo más bien de atracciones, como un espectáculo de feria, como una novedad científica, y de a poco se va sumando al mundo del arte. Entonces, esto que veníamos hablando con Alba, los primeros films duran poquitos minutos, en situaciones cotidianas, filmadas con una cámara fija en un único plano. Aparece la figura de Georges Méliès, que es una figura muy importante en el cine, porque fue uno de los primeros en utilizar este medio para contar historias. ¿Sí? Y que justamente él venía del teatro, entonces empieza a contar historias incluso que tenían algo de ciencia ficción, empieza a utilizarlo más como un arte. Entonces empieza a jugar con la superposición de imágenes, con la cámara rápida, con ciertos efectos muy primitivos, ¿no? Imagínense en este entonces, ¿no? Pero que desaparecían personajes, aparecían los primeros colores de las películas que pintaban a mano, y por eso Méliès es recordado como el mago del cine, ¿no? Porque es el primero que utiliza el cine como para contar historias vinculadas con la ciencia ficción. Las películas más importantes de él son Viaje a la Luna, que es de 1902, imagínense, se los recomiendo para que la busquen en YouTube, y Viaje a través de lo imposible. Siempre cuenta viajes extraños, surrealistas, ¿no? Aprovecha este medio nuevo de expresión para contar algo vinculado a la ciencia ficción, algo que no tiene que ver solamente con la realidad. Bueno, ¿se acuerdan cuando vimos lo de las vanguardias históricas? ¿Se acuerdan que la pintura, también a principios de siglo, más o menos a principios de siglo, aparecen las vanguardias artísticas en la pintura? Bueno, eran movimientos rupturistas que buscaban nuevas formas de expresión. Cuando aparece el cine, qué mejor medio para ser expresivo, rupturista, vanguardista que el cine. Entonces, esas vanguardias aparecen también en 1920 en el cine, con películas súper hermosas,
acá les dejo algunas detalladas. Está Entreacto, de René Clair, El perro andaluz, de Buñuel, que lo hace en colaboración con Salvador Dalí. El gabinete del doctor Caligari, que es una película súper interesante, expresionista. Y en Rusia también hay grandes movimientos de directores que sobre todo trabajan mucho con el montaje, ¿no? Empiezan a pensar, bueno, ¿qué pasa cuando este plano lo junto con este plano? ¿No? ¿Qué sensación da? Porque el cine, piensen que es, bueno, un plano tras de otro. Y entre los planos, de alguna manera, generan un sentido. Se los estoy contando muy rápido, pero es súper interesante todo lo que tiene que ver con el pre-cine, que serían estos primeros inventos, y justamente los primeros años del cine. A partir ya de 1930, como te decía Olga al principio, aparece el sonido, y con el sonido un montón de posibilidades, ¿no? Los musicales, la palabra hablada, la narración, una voz en off que puede estar acompañando. También cambian las maneras de actuar, porque una cosa es actuar para el cine mudo, como lo puede hacer Chaplin o Buster Keaton, y otra cosa es actuar cuando uno ya puede hablar. Claro. Entonces, bueno, todo esto es una larga historia del cine súper interesante, pero lo que se va generando es el lenguaje cinematográfico, ¿sí? ¿Qué es el lenguaje cinematográfico? Bueno, así como veíamos que cada disciplina artística tiene su lenguaje, el cine también tiene su propia manera de comunicarse. Y tiene algunas herramientas que son, sobre todo narrativas, maneras de contar historias, ¿sí? Una de estas herramientas es el encuadre. El encuadre significa justamente todo eso que se capta en la, en la porción de realidad que uno quiere captar con la cámara. Esa selección siempre implica un punto de vista, ¿no? Cada director puede haber una misma historia contada por muchos directores y las películas van a ser totalmente diferentes, porque quizás yo quiero detenerme en un plano detalle de la mano, ¿no? Porque me parece importante. Y otro director dice, no, para mí está bueno que se vea la escena en plano general. Entonces, por eso es tan importante el encuadre y esta serie de tamaños de plano, ¿no? ¿Cuáles serían? El plano detalle, el primer plano, el plano medio, el plano más americano que es hasta las rodillas, que se usaba mucho en el western, el plano entero cuando aparece toda la persona y el plano general. Entonces, dependiendo de la parte que vos estás contando con tu historia, vas a decidir qué tamaño de plano vas a utilizar en cada caso. Y esa decisión implica siempre un punto de vista. Es porque me quiero acercar más al personaje, es porque quiero verlo en el entorno y por eso alejo la cámara. Son decisiones que tiene que ir tomando el director con su equipo técnico, ¿no? Como el director de fotografía, como el director de arte, y tiene que tener en cuenta todas estas. Pero básicamente las herramientas son el encuadre con los tamaños de plano, las angulaciones de cámara, dónde ubico la cámara, ¿sí? Estas que ven acá son las típicas que se pueden utilizar. La cenital es una cámara arriba de toda, picado es un poco a 45 grados, normal es cámara frontal, contrapicado o nadir. Entonces, haciendo jugar el encuadre con la angulación de cámara, también voy generando diferentes sensaciones. No es lo mismo un personaje tomado con una cámara frontal que con una cámara desde arriba o desde abajo. Va generando diferentes puntos de vista y maneras de mostrar una realidad. Otro elemento súper importante es el montaje, que es justamente la decisión de cuándo corto un plano y lo pego con otro. Eso además va generando un ritmo, ¿sí? Por ejemplo, en el género de acción, ese ritmo suele ser más vertiginoso, ¿no? Los planos duran poco y hay corte, 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 corte. Después en las películas, yo que sé, más dramáticas, los planos duran más, son más largos, ¿no? Y esos cortes a veces ni siquiera te das cuenta que lo están haciendo porque justamente los planos son más largos y no quieren enfatizar tanto en el corte. Entonces, un ejercicio que yo les digo para que cuando ustedes de ahora en más vean películas o series o todo el mundo audiovisual que ustedes vean, fíjense, ay, ¿cuándo cambia de plano? ¿No? ¿Cuál es el tamaño de plano que está usando? ¿Cuál es el ritmo que se genera desde el montaje? Y lo último es el sonido, ¿sí? El sonido que no solamente es aquello que se registra de lo que dicen los personajes o los actores, sino también todo lo que tiene que ver con la banda sonora, con los ruiditos, ¿no? Cuando escuchamos un ruido de lluvia. Hay veces que incluso
El sonido te da la sensación de un fuera de campo que vos nunca ves, pero que percibís porque lo estás escuchando. Incluso hay personajes que a veces uno nunca ve, pero los escucha y asume que hay otra persona ahí. Bueno, para tener en cuenta, todos estos son los elementos básicos, hay muchos más, que utiliza el cine. Obviamente también está el vestuario, la actuación, la iluminación. Realmente el cine es un arte muy completo, porque no solamente es un arte, también es un medio de comunicación, también es un negocio, es una industria, es un montón de cosas. Bueno, otra cosa que para mí era importante, así que en este pantallazo que estamos viendo sobre el cine, que realmente podríamos hacer toda una materia acerca de cine, pero que lo estamos viendo en un pantallazo general, es que también en el cine puede aparecer lo que se llama la experimentación, ¿sí? Más vinculado con lo que habíamos visto de las vanguardias. Es decir, históricamente el cine muchas veces fue utilizado para contar historias, ¿sí? Para contar historias como en la literatura, que empiezan, que terminan, que tienen personajes y que nos dejan algún tipo de comentario, enseñanza, visión acerca del mundo. Pero también hay una rama del cine que quizás no es tan comercial o no es tan conocida, que es el cine experimental. ¿Qué es el cine experimental? Bueno, es aquel cine que utiliza esos elementos del lenguaje básicos que vimos, como pueden ser el tamaño del plano, el sonido, la edición o el montaje de las imágenes, las sensaciones que eso produce, para hacer películas que son meramente experimentales, que no están queriendo contarnos una historia, sino que lo que quieren es hacernos sentir algunas sensaciones más ligadas al mundo de la pintura, ¿no? Es como, no tenemos que entender nada, simplemente es una experiencia ver esas películas y lo que eso nos provoca. Entonces acá les dejo algunos, por si les interesa, la vanguardia o el cine experimental, algunos de las personas más interesantes que hicieron cine experimental, como son Hans Richter, María Deren, Jonas Mekas, y tengo una lista mucho más larga si les interesa. Y un breve apartado sobre el cine experimental argentino, porque nosotros tenemos una industria del cine muy importante, con mucha historia, y también tenemos un grupo que en la década de los 70, en el Instituto de Ditela, formaron el grupo de cine experimental argentino, que incluso sigue hasta nuestros días. Así que un poco este es el pantallazo general. No sé si, Olga, tenés alguna duda respecto a esto y si no vamos a la Eh, actividad. no, una película que me encanta y que habla del cine, del amor al cine, es Cinema Paradiso. Es Es una película hermosa. preciosa y que habla como los cortes, de los cortes que pasaba porque el cura hacía Claro, sonar una campana, entonces no quería que miren las escenas de amor. está bueno lo que Eh, decís. La censura también aparece en ciertos y periodos. Tato, Aparece, cuando hablan de corte, a mí enseguida aparece Tato. claro, Eh, claro. Aparece ahí la censura, aparece la censura y qué partes se pueden o no transmitir, porque piensen que el cine rápidamente se genera como en un medio masivo, entonces tiene una llegada súper importante a todos, antes incluso que exista la televisión. Entonces el medio también de comunicación, incluso de noticieros, era el cine. Otra cosa interesante para pensar en la historia del cine es que empieza siendo como algo, un material analógico, ¿vieron? La película de cine, como el rollo enrollable de la película, igual que la eh, fotografía. Pero hoy por hoy estamos viviendo también una época donde aparece lo digital. Entonces lo digital también hace que toda la manera de producir cine se modifica. Algunas siguen haciendo en 35 milímetros porque realmente el resultado es diferente. Pero hay muchos que por una cuestión de costos, por equipos de producción, porque ya no tenés revelados, se pasan a lo digital. Y eso también cambia un poco la estructura de los equipos y las tareas que tenías que hacer y el dinero que tenías que tener, porque antes vos pienses que tenías un material que tenía que ser revelado y que vos por ejemplo, estás grabando una escena, estás filmando una escena y tenés que hacer, bueno, varias tomas hasta que te sale bien.
claro. Una cosa es hacer tomas y gastar todo ese material, y otra cosa es tener una cámara digital que puedes hacer un montón de tomas y lo único que te pasa es que se te llena la La tarjeta, memoria, claro, la sí, memoria. Entonces, eso cambia un montón en la producción de cine, ¿sí? Después también hay diferentes estilos de hacer cine. Uno puede hacer cine con un equipo reducido, alguien que sea el director, un asistente y un equipo chiquito, y después hay grandes producciones donde el equipo es enorme, donde cada uno se encarga de cada uno de los detalles. O sea que hay muchos estilos de producción, uno quizás más comercial, más industrial, eh, que tiene un montón de participación de un montón de gente, pero también se pueden hacer películas más austeras, más chiquitas, con equipos de producción más chiquitos. Eso depende de lo que también uno quiera contar, eh, y también con los medios que cada uno cuente, ¿no? Porque hay claro. algunas películas que tienen un presupuesto enorme, otras tienen un presupuesto más chiquito. Eh, Generalmente las películas donde había mucha gente, así obras como Cleopatra de Elizabeth Taylor, este, bueno, se hacían en otras épocas. Grandes producciones, Claro, enormes producciones. Y aparte claro, también había todo un sistema también de estudios, en donde vos tenías que el estudio transformarlo en ese lugar muy grandilocuente, como eran algunas películas viejas que muestran esos lugares. Decís, esto es el estudio, mirá lo que crearon desde cero, desde la nada. desde la nada. Así que es realmente un mundo maravilloso, y todo lo que te permite hacer el cine no tiene Y límites. es fantasía. El cine Sí, es una fantasía que uno a puede ver, crear, es una de las es opciones que crear. tenés. Es una de las opciones que tenés. Es igual que la literatura. Vos podés hacer literatura de fantasía, podés hacer una literatura más autobiográfica, podés hacer una literatura que sea ficción, que tenga algunos elementos de realidad. En el cine pasa lo mismo. En el cine pasa lo mismo. Vos puedes hacer Sí, una película de ficción, puedes hacer una película de terror, puedes hacer una película de fantasía, de ciencia ficción, o puedes hacer también una película documental, o una sí, película documental que tenga algunos elementos de ficción y que donde todo esto se mezcle. O sea que las posibilidades son un son montón. un montón. Y con los adelantos técnicos que hay, como el 3D, eh, de, Todo lo que de- se de puede met- hacer a través de la animación, de exactamente. meternos adentro de la pantalla, este, y lo que en el futuro lo que será, ¿no? Porque cada Sí, vez avanza más. incluso hay veces que algunos tienen experiencias 4D, en donde incluso aparecen gotitas de lluvia o el olor, ¿no? Aparecen como todos los sentidos. Sí, O sí. pantallas de, no sé, 12 metros, por eso las sensaciones que en el cine pueden ser un montón. Bueno, vamos a ver entonces la actividad que tienen que hacer esta semana eh, acerca del cine. A ver, no sé si se está viendo o no. Parece que no. Ahí está. Es un foro en donde lo que los estoy invitando a que recomienden 2 o 3 películas que les hayan gustado mucho. Todos tenemos alguna que otra película que nos gustó. Sí, Que traten de pensar, bueno, a qué género pertenece. Los géneros serían terror, drama, romance. Bueno, un poco eso ya un poco lo saben porque todos sabemos un poco los géneros cinematográficos. Bueno, ¿cuáles son esos elementos reconocibles de ese género, no? Porque para que uno pueda decir que una película o un film pertenece a un género es porque detectamos algunos elementos propios del género. Por ejemplo, las películas de terror casi siempre tienen una casa, ¿no? Eh, que tiene algún tipo de embrujo o está embrujada o algo le pasa a esa casa. Casi siempre hay alguna víctima, casi siempre hay alguien que está ocupando el rol de la persona que nos da miedo, que nos asusta, que puede ser un monstruo, una persona sobrenatural o alguien que está armado y que nos da miedo. mm, En las películas románticas casi siempre también hay cierto tipo de personajes, cierto tipo de colores, cierto tipo de mostrar los diferentes momentos en donde esa pareja se conoce, después se pelean, después se vuelven a encontrar. Por eso hay algunos tips de género que a ver si los pueden detectar en esas películas que eligieron. Y acá y cuando libremente, están los perdón, géneros medios mezclados,
Bueno, uno puede detectar eso y decir, bueno, a ver, encuentro los elementos de tal género en estas características, pero también me hace pensar que podría pertenecer a otro tipo de género por ciertos elementos. Eso también Está, es válido. Hay algunas películas que son como muy clásicas y entonces respetan todos los elementos del género y algunas que juegan un poquito más. claro. Pero bueno, es un poco para que hagan el intento de esas películas que les gusten, tratar de pensar, bueno, ¿por qué me gusta? ¿Por qué me gusta esta película? ¿Qué es lo que me gusta? Más allá de la historia, tal vez hay algo de cómo está contada, tal vez me gustan los colores, los tamaños del plano, el ritmo, la música, ¿no? Es tratar de pensar el cine, porque a veces uno dice, habla del cine y solamente te cuenta la historia que te está contando, pero el No, cine esto es es mucho más que todo, eso, es mucho más que eso, es la puesta en es todo. escena de esa historia. Así que bueno, ese es un poco lo que tienen que hacer esta semana. Yo les recomendaría que ya vayan completando desde la semana 7 en Sí, adelante, porque eso seguramente entre en el TP2. Y bueno, y cualquier consulta me avisan y aprovechen para, bueno, para pensar un poco en las películas que les gustan y compartirlas con los demás que tal vez alguno no la vio y entonces es una buena recomendación para ver una película linda el fin de semana, ¿por qué no? sí. Así que Bueno, hay tantas películas para ver que está buenísimo que uf, nos recomendemos. Así que sí. bueno, un poco esa es la propuesta de la semana. Bueno, el TP, ¿en qué se va, en qué semana se va a basar? La semana que viene voy a pasar las consignas del TP, pero va Ah, a ser básicamente desde las 7, o sea, desde la de teatro, hasta esta semana. bueno. O sea, de las 7 a las 12, o sea, entra todo lo que es teatro, pintura, arquitectura, escultura, eh, fotografía y cine, Está. que seguiría la segunda parte de la materia. Así que bueno, gracias Olga por hacerte este Ah, ratito. Qué bueno que has está vuelto bien. a las Me clases. encanta, me Bueno, encanta la materia. me alegro un montón. Bueno, y nos vemos la Bueno, próxima. nos vemos. Un besito a la nena. Le mando. Chao, chao. Chao, gracias.